Bienvenidas al podcast de Alegres, un espacio donde vamos a charlar entre mujeres. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos están viendo. Hola Lu, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Euge? Muy bien, re contenta de poder estar un nuevo podcast acá y con invitadas súper especiales. Súper. Estamos muy contentas. Hola, Pri. Hola, ¿cómo están? Qué lindo poder compartir con ustedes. Qué Me bueno. encanta. Y tenemos a Sherry también. Sí, es un placer estar acá con ustedes, charlando con las mujeres que están mirando también. Me encanta, y vamos a hablar de un tema que está buenísimo y es vivir con fe sobrenatural, que es un tema que está, a mí me encanta. Genial. Ya quiero que se dé todo el podcast para volverlo a escuchar otra vez. Es cierto. Me ha pasado, pero para empezar, si tendremos que definir la fe de alguna manera, voy a parafrasear el versículo de que la fe es la capacidad que Dios nos da como para vivir nuestra vida teniendo la certeza y la confianza en Él, ¿no? Y yo creo que la fe también es un don de Dios, y hay un versículo que me encanta que dice que el oro se prueba y se refina con el fuego, y así como el oro es probado y refinado con el fuego, Sí. también nuestra fe, para que sea auténtica, es probada. Sí. Y La verdad. y no nos gustan mucho las pruebas, pero Claro, no es lo que más nos gusta no de es la lo vida, que más pero nos gustan las pruebas, es como la parte menos linda del proceso, pero es lindo saber que nuestra fe va creciendo, va aumentando. Tal cual. Y quiero introducir en el Ujú. tema, si me podrían decir tips para hacer crecer nuestra fe. Tips para hacer crecer nuestra fe. Ujú. Bien. Creo que algo súper importante en este caminar sobrenatural es conocer quiénes somos, ¿no? Como Ajá. conocer tu identidad. O sea, si vos sabés que Dios es tu papá, que Él te creó, que vos sos su hija, también entendés que Él quiere caminar en el proceso con vos, ¿no? Y creo que es re importante que sepamos que fuimos creadas, que tenemos un propósito, y que a pesar de que vengan estas pruebas, como decía Euge, nosotros tenemos la palabra, tenemos a Dios, de que vamos a ir de victoria en victoria y de que Él nos va a acompañar también en este proceso. Entonces creo que una de las cosas más importantes es conocer quiénes somos y conocer que Él es nuestro papá y se quiere divertir con nosotras. Me gusta eso. Me encanta esa definición. Y también, a mí me gusta comer. Ustedes les gustan comer, ¿no? Obviamente. Amén. Y si estoy demasiado ocupada y yo empiezo a caminar por mi día sin comer, hace un rato me falta energía o un buen humor, depende. Y también es así en nuestro camino espiritual. Si no comemos, vamos a faltar. Y Claro. parte de esto es comer comer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es comida espiritual. Entonces, cuando no comemos, nos falta energía espiritual para reaccionar bien, para actuar bien, para caminar como Cristo. Empezamos a caminar como nuestros propios deseos carnales. Entonces, todos los días es importante comer espiritualmente. Tal cual. Alimentarnos Sí, de muy eso claro. siempre, Eso. sí. Totalmente. Sí, me encanta. Sí. Y Muy por bueno. ahí también otra de las cosas que estaba pensando es el escuchar testimonios, ¿no? Porque para que aumente nuestra fe, para que aumenten nuestras expectativas, cuando vemos lo que Dios está haciendo en otras personas, o como decía Jerry, cuando leemos la palabra y vemos lo que hizo también con todos los hombres y las mujeres que le creyeron a Dios y vivieron por fe, también crece como esa expectativa y crece también esa fe. Nos ayuda como a aumentar y a creer también en que todo lo que Dios nos dice es posible, porque muchas otras personas también ya lo han alcanzado. Entonces también creo que es importante como el conocer testimonios, escuchar testimonios y rodearnos de esas personas que son de fe, ¿no? Sí. Como que nos cuentan testimonios y no personas que por ahí a veces se están quejando, inclusive nosotros, ¿no? Como algo súper contrario a la fe es la queja, ¿no? Exactamente. Repasa. Entonces, en vez de rodearnos como de esas personas que incentiven a esa queja o que nos desanimen, rodearnos de personas que también nos hagan crecer en fe. Creo Sí. que eso es re importante. Y por eso tomamos siempre tiempo en las reuniones, ¿no? Para contar Sí. testimonios, para contar lo que Dios hace. A mí me encanta cuando llega ese momento, ¿viste? Que empiezan los pastores a contar o quien sea que lo está contando.
Y nos anima a todos realmente a crecer en nuestra fe y a creer que Dios sigue haciendo milagros. ¿O no? Y como la raíz de la palabra testimonio también viene de como la raíz hebrea es que Dios lo va a hacer otra vez o lo puede repetir o lo puede replicar, ¿no? Entonces es re lindo escuchar un testimonio y decir, a ver Dios, yo también quiero eso para mi vida. O sea, vos tenés promesas en tu palabra de que lo vas a hacer, de que lo podés volver a hacer y estoy viendo personas que lo pueden hacer o que tuvieron resultados de su fe. Entonces creo que también en parte es eso, ¿no? Es como decirle a Dios, Señor, hace eso conmigo también. Sí. Totalmente. Y Pri hablaba de la queja, recién mencionó, ¿no? Sí, y una de las cosas que podemos hacer para aumentar nuestra fe es empezar a agradecer al Señor por lo que está haciendo. Muchas veces estamos tan enfocados en la única cosa que no está haciendo en el momento, olvidamos las millones de cosas que Él había hecho. Entonces, cuando yo estoy esperando una promesa, yo puedo decir, pero gracias, Señor, que vos me diste el dinero para esa cuenta en la semana pasada. Y gracias que me ayudaste con sabiduría con mi hija esta semana. Y gracias por suplir esta necesidad. Entonces, cuando empezamos a dar gracias, como es el opuesto de la queja, ¿no? Atrae la presencia de Dios, atrae la fe, atrae el reino de Dios sobre nuestras vidas. Sí, re. Totalmente. Sí, y por ahí algo que también estaba pensando es como cuando tenemos un desafío de fe, que es súper importante reconocer que tenemos un desafío de fe y también obedecer, ¿no? Obedecer y ser pacientes, obedecer y orar, porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces, o seguro que sí en realidad, ¿no? Porque en el caminar cristiano también nos pasa, que muchas veces nos enfrentamos como a un desafío y tomamos la decisión de como volvernos atrás o de olvidar quiénes somos o todo lo que estamos hablando hasta acá, como no tomamos ese desafío. Y qué bueno es cuando podemos hacer declaraciones, ¿no? Como tomar la palabra de Dios y decir, ok, Señor, tu palabra, un salmo que a mí me encanta es el 123. ¿Sí? Donde dice que alaba alma mía a Jehová. No, me estoy equivocando. ¿El 103. 103, ahí Sí, está. ese quería decir. Sí. Genial. Me encanta porque hace declaraciones súper profundas y súper lindas. Y qué lindo es cuando en la palabra de Dios podemos cambiar el nombre de esa persona, de ese personaje, lo que sea, y poner nuestro nombre, sí. ¿no? Y comenzar a hacer declaraciones sobre la situación que nos está tocando pasar. Y hablando de la palabra de Dios, ¿no? Que, como decíamos, ¿no? Es fundamental, es parte fundamental para que nuestra fe crezca. Sí, y creo que es necesario generar el hábito de lectura, ¿no? Diaria, si es posible. Yo creo que sí, porque siempre podemos hacernos el tiempo, pero es fundamental para que nuestra fe crezca. ¿Qué piensan ustedes de las herramientas que nos da la Biblia? ¿Sabe que es algo, no podemos esperar por el sentimiento que, ay, tengo un deseo tanto? Hay que empezar, porque cuando empezamos a leer, el Señor va a darnos lo que nosotros necesitamos. Y en el momento Él empieza a aumentar nuestro deseo para conocerle más. Y todos los días, como dijiste, todos los días, pero no solamente leerlo, pero cuando estás leyendo algo y algo te pega, escribilo. Yo traje esta jornada de mi último año y adentro es los escritos de cosas, revelaciones que el Señor me dio o peticiones o respuestas de las... Me encanta. Sí, Genial. Entonces cuando estoy desanimada, ¿qué hago? Yo empiezo a regresar y, ay, gracias Señor, recuerdo esto y... olvidé de esa revelación. Qué bueno era. Ay, yo puedo usar esto ahora mismo. Entonces hay cosas que nosotros podemos utilizar toda la vida, ¿sí? Yo tengo varios de estos que yo puedo aumentar mi fe porque de la relación que el Señor me dio. Porque también te nutrís de lo que vos recibís y no también de, si bien es muy importante escuchar testimonios, pero también es muy importante uno también alimentarse de la palabra de Dios y uno tener esa experiencia como vos haces de anotar, escribir lo que Dios te está hablando. Creo que muchas vamos a empezar el cuadernito. Sí. Yo ya tengo, amiga, me encanta escribir. Algo más de todos los días, me Sí, gustó. me encanta. Totalmente. Me re Y gusta.
por ahí algo que estaba pensando es que en Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Y cuando leemos la Biblia encontramos un montón de verdades, encontramos quién es Dios y comenzamos a ver todo lo que Él hace, que es un papá que es poderoso, que no se abstiene a las cosas naturales, ¿no? Que nosotros podemos ver, sino que Él es sobrenatural. Él hace cosas más allá de lo que nosotros quizás podríamos hacer. Entonces, me encanta porque además lo dice la Biblia, ¿no? En Romanos 10. Qué bueno. Y también creo que es importante lo de leer todos los días y que sea un hábito porque Dios es personal e individualmente quiere obrar en cada una de nosotras. Totalmente. ¿O no? Me encanta porque ustedes nos van a contar un montón de testimonios y cosas que pasaron, pero estos tips que dimos recién son para tenerlos cada una para mí y para entender que Dios es personal y quiere obrar en mí, ¿o no? Jerry, vos creo que tenés un ejemplo con tu hijo de cómo la palabra es comida para tu espíritu, de cuando un hijo tuyo estuvo mal o pasó una situación complicada, algo así. Sí, cuando mi hijo tenía 11 años y fue en un accidente en la nieve y chocó con su cabeza contra un árbol y fue re mal, fue una posibilidad que iba a morir. Y yo recuerdo que también en mi Biblia me gusta hacer como búsquedas de tesoro y yo pongo varios colores y el color por sanidad es naranja y para promesas es amarillo. Entonces nosotros estuvimos siguiendo la ambulancia porque tuvimos que llevarlo a otro lado, estaba nevando, no podía llevarlo por helicóptero. Entonces estuvimos atrás de la ambulancia declarando, y yo tenía mi Biblia, y yo estaba leyendo todo lo naranja, estaba declarando en el nombre de Jesús, toda la naranja y las promesas en amarillo. Y yo recuerdo cuando llegamos al hospital, él empezó a mejorar y ellos en este tipo de accidente muchas veces se hincha el cerebro por 24 horas y después de como 4 horas no solamente dejó de hinchar, pero empezó a disminuir y ellos nos dijeron, no entendemos por qué no está hinchando más, porque estábamos seguros, porque creían que tenía que cortar el hueso para dejarlo hinchar y no tenía que hacerlo, pero fue por todas las oraciones y también declarando la palabra de Dios. Y el momento de crisis no es el momento para empezar a leer, es mejor poder, sí, por supuesto, pero es mejor para hacerlo antes, para que cuando llega el crisis, uno de mis hijos tenía una crisis y nosotros empezamos a orar y declarar y después él nos contó, mira, no estaba preparado por este tipo de crisis en la vida de mi bebé. Y yo recuerdo que Becky le dijo, nosotros sí, estuvimos listos. Porque todos los días estamos en la Biblia buscando palabras, buscando versículos naranja o cosas así. Entonces, cuando vino la crisis, nosotros estuvimos, sabemos lo que dice la palabra, sabemos lo que dice Papá Dios, claro. Y nosotros podemos estar en la misma onda de Él y podemos declarar las cosas. Que es re importante eso, porque tenemos la fe como un ancla para esos momentos difíciles. Exactamente. Bueno, sí. No, y que me gusta esa definición porque la fe es como un ancla para momentos difíciles, pero que esos momentos difíciles nos encuentren ya anclados. Sí. O sea, no pasa nada si no conoces a Dios y querés poner la fe como un ancla, pero es tan importante como encontrarse ya anclados en las verdades que Dios nos da. Como decía Jerry, ¿no? Sí. Es como construir sobre la arena y construir sobre la roca, ¿no? Es como eso de leer la palabra, nos nutrimos y también ayuda a que nuestra fe para esos momentos como que no desvanezca, sino que... Y no es que esperamos lo malo, sino que sabemos que no estamos exceptuados a que nos pasen cosas difíciles, pero estamos preparados, ¿no? Y también en los tiempos de paz disfrutamos a full. Sí. Y también muchas veces no es nuestra crisis que estamos preparando, porque cuando yo estoy leyendo mi Biblia, estoy llenándome con fe, comiendo bien para que mis músculos espirituales están listos y mi vecino tiene una crisis, yo estoy lista para ayudarle. Y esto es parte de la vida cristiana. Nosotros queremos ayudar a nuestros hermanos y hermanas y hasta el mundo para darle palabras de ánimo, palabras de esperanza,
para que ellos puedan conocer a Dios, ¿no? Total. Realmente, Sí. sí. Creo que Jerry lo decía súper bien, ¿no? Como en el momento de las crisis, nosotros tenemos también una oportunidad para hacer crecer esa fe, ¿no? Porque es ahí donde es puesto a prueba y se une con lo que decía hoy Euge, ¿no? Es como un metal precioso que cuando es purificado sale cada vez más precioso o crece aún cada vez más. Entonces creo que también la crisis la podemos ver como una oportunidad para nosotros crecer también en nuestro creer y en las cosas sobrenaturales, ¿no? Porque es ahí también donde empiezan a crecer. Como yo tengo la fe, tengo la paciencia para llegar allá y va a ocurrir lo que Dios me dijo que iba a pasar. Total. Y aún cuando la voluntad de Dios no es lo que yo espero. Totalmente, Sí. porque a veces es como que tenemos hacemos bien todos los tips. Leemos la Biblia, nos rodeamos de testimonios, pero aún así las cosas no pasan como queremos. Ujú, Y ahí es la Sí. importancia de unirse a la voluntad de Dios. ujú. Jesús cuando nos enseña a orar es como que se haga su voluntad sobre la nuestra y que la fe también es eso de, aunque no se haga como yo quiero, Ujú. es también sigo creyendo en vos, sigo creyendo que todo va a estar bien. No sé cómo, ni sé cómo va a pasar, pero sé que vos estás conmigo. Y creo que la fe también es probada en ese sentido de que a veces no vemos las oportunidades, en el sentido de qué puedo sacar de este momento súper triste, qué puedo sacar de esta situación horrible, pero sabemos que seguimos creyendo en Dios, Sí, que Ujú. nuestra fe es probada en ese sentido. Tal cual. sí. Y no sé si quieren mencionar algo más en este punto. Creo que en cuanto a la fe habíamos hablado de la expectativa, habíamos hablado del ser pacientes, que creo que es re importante. Y yo tengo acá el Salmo 103 que me gustaría así leerlo porque sé que a alguien le va a servir. Sí. El Salmo 103 dice: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Y acá presten atención. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Qué lindo es poner tu nombre antes de cada una de esas cosas, antes de cada una de esas promesas, ¿no? Y creo que si nosotros, quizás como decía Euge, no solamente tenemos fe para que sucedan las cosas que anhelamos, sino también para que Dios haga su voluntad sobre nosotros, teniendo fe justamente en Él y en que su plan es perfecto para nuestras vidas. Yo tengo una historia sobre esto. Cuando nosotros estuvimos con Jucum Juventud, con una misión, estuvimos viviendo en Chile hace años. Jeremías, mi más grande, tenía 4 y Rebeca tenía 2 y media, casi 3. Y en el momento, Kim y yo y toda la familia fuimos a un lugar y contractamos hepatitis. Kim y yo tenía re mal, pero Kim estaba encargado del base de Jucum, que estuvo cerca de nuestra casa, y él tenía que ir todos los días porque él era el único ahí, todo lo demás estaba por vacaciones, y orábamos: Señor, ¿qué vas a hacer? Y el Señor los sanó en 3 días de hepatitis. Wow. Wow. Pero a mí no. Y ese no fue justo. ¿Sabe que el Señor no hace, su justicia es diferente que nuestra justicia? Porque yo oraba diciendo: Señor, esto no es justo. Kim está bien, pero yo estoy en cama, amarilla, con todos los síntomas. Y yo recuerdo que no me dijo nada sobre durante ese mes, hablaba de otras cosas. Y yo recuerdo después de las 4 semanas, cuando fue supuestamente el día que yo podía salir de la cama. Y esa mañana, yo decía: buenos días, Señor. Y el Señor me dijo: es tiempo para tener un bebé. Y me enojé. Yo digo: ¿ahora queréis que yo tengo fe para tener un bebé después de dejarme amarillo por 4 meses? O 4 meses sentía. Pero 4 semanas y todavía no tengo fuerza para nada. ¿Cómo puede ser que voy a tener un bebé ahora? Entonces yo hablé con Kim, estaba pensando: espero que él no va a decir que estoy loca, y no era el Señor. Y yo dije: Kim, cuando vas a
a Jukum hoy, por favor, ora, porque no sé si el Señor me hablaba algo de un bebé, puede ser, pero ora de eso. Bueno, y cuando él llegó esa noche, yo le decía, ¿y oraste de lo que yo pedía? Sí, y yo siento que sí, es tiempo para tener un bebé. Y yo digo, ¿quieres que yo muera? ¿De qué estás pensando? Y me dijo, pero vos fue la persona para pedirme esto. Y mi respuesta es, sí, pero regresaste con la respuesta equivocada. No quería escuchar esto. Y me dijo, tranquila, vamos a pedir al Señor qué quiere. Y cuando orábamos, empezamos a entender que el Señor quería que nosotros adoptemos nuestro próximo bebé. Y es como Jonathan llegó a nuestra familia, porque no podía estar embarazada por un año, o claro. se daña mucho mi hígado. Entonces, y créeme, fue tantas pruebas para recibir ese bebé que si podíamos hacerlo uno en la manera biológica iba a hacerlo, porque no tenía que pasar por tantos permisos de todo el gobierno y todo esto. Pero el Señor hizo, fue parte del milagro de tener a Jonathan, pero fue como 7 años después que yo aprendí, esto es porque el Señor no me sanó en el momento, porque si yo había recibido mi sanidad, nunca íbamos a pasar por las pruebas que tuvimos que pasar para adoptar un bebé en otro país, con todas las cosas pero el Señor sabía mejor que nosotros. Aunque no fue la respuesta que quería en el momento. Es que yo creo que se trata, como vos decís, de estar alineados a lo que Dios quiere para nosotros. Estar alineados a su voluntad. Por más que, como decís, que a veces es re difícil, pero a la larga sabemos que Él nos va a seguir sosteniendo. Como dice uno de los salmos, Isaías lo dice con su mano derecha, que Él nos va a seguir sosteniendo pase lo que pase. Sí. Así que es lo lindo de tener a Jesús con nosotros. Y yo sé que cada una también atravesó momentos y procesos diferentes en cuanto a la fe. Si nos quieren contar cómo atravesaron esos procesos. Bien. Si quieren empiezo. Quizás yo desde que soy súper chiquita, desde la panza de mi mamá, mis papás ya iban a la iglesia, ya creían en Dios, ya caminaban en fe. Pero mi proceso personal comenzó cuando yo empecé a leer la Biblia. Llegó cierta edad donde empecé a leer la Biblia y si bien siempre la escuchaba, siempre creía, de hecho oraba por milagros y todo, y sí, estaba súper bien, pero comencé como también a interiorizarme y ver que Dios era personal cuando empecé a leer la Biblia. Y creo que es re importante eso, ¿no? Porque yo si me hacen la pregunta ¿cuándo comenzaste o cuándo conociste realmente? Y yo creo que a mis 8 años, cuando comencé a leer, no sé, la historia de Abraham, y yo decía, a ver, yo también quiero eso. A ver, yo también quiero pasar algo así, ¿no? Y creo que ahí comencé a creer y a caminar en esto que decíamos hoy, ¿no? En lo sobrenatural. De hecho, ahora se me viene a la memoria, creo que tengo uso de razón, que la primera vez que oré por un milagro fue por mi abuela. Y no sé si todavía se usa, pero antes ponían como en una cucharita aceite y le ponían a las personas para ungirlas. Bueno, y yo agarré y veía que todos hacían eso. Y yo decía, bueno, yo también lo puedo hacer. Y como no me dejaban tocar el aceite ni nada de eso, porque era chiquita, cargué agua en una cucharita y fui a la cama a orar por mi abuela. Y bueno, pasé mi dedo por el agua, lo pasé por la frente y le digo, bueno, abuela, que Dios te sane. Bueno, no fue una oración súper grande, pero mi fe fue suficiente, ¿no? Mi fe de niño. Y fue increíble porque a la media hora mi abuela ya estaba sana. Y yo tengo como mi puntapié o como la primera experiencia así tan cercana. Y nada, como que eso también durante el pasar del tiempo me ayudó a seguir buscando más de Dios, ¿no? Como cuando era chiquita eso para mí fue suficiente para, ok, yo quiero seguir viviendo así, yo quiero seguir como creciendo y siendo como las personas que veo en la Biblia. Y creo que también muchas veces, si bien eso fue el principio, muchas veces es re importante para mí volver a ese principio, ¿no? Donde no me cuestionaba tanto, donde no buscaba tantas vueltas, sino que creía. O sea, Señor, yo creo que vos lo podés hacer, y tenía esa fe. Entonces, a veces también me gusta como volver al principio y decir, ok, esa misma fe quiero tener ahora, Señor. Total. Por eso Jesús
nos dice que seamos como niños, ¿no? Totalmente. Lo que me re gusta de lo que cuenta Pri es de una oración sencilla Ujú. que tuvo como consecuencia también ver la mano de Dios obrar, ¿no? Que a veces nos rematamos con palabras y con oraciones complejas, pero a veces es más simple de lo que pensamos, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Y vos, Jerry, querés contarnos algo de tu proceso de fe? Yo me criaba en una familia tradicional cristiana, pero no había nada de poder. Yo estaba muy aburrida, pero tenía miedo de ir al infierno, entonces quería ser fiel Sí. por esa razón, hasta que mi papá recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y todo cambió, porque él empezó a divertirse en su camino con Dios. Y entonces yo podía verle tener aventuras con Dios. Y yo quería el mismo, pero él ni sabía cómo ayudarme a recibir el bautismo, porque fue casi como accidente, como él lo recibió. Estuvo en una reunión y recibió. Y la única cosa que él podía decirme es, si tenés hambre y sed por el Señor y lo busca, vas a recibirlo. Entonces yo estaba buscando. Y por fin, 4 años después, yo encontré un librito para ayudarme a saber cómo recibirlo. Entonces, recibimos por fe. Yo estaba esperando un rayo. Y cuando no pasó, yo creía que el Señor no me amaba. Pero realmente es parte de tener fe, que sí, Él quiere dártelo. Y empecé a hablar por fe, y el Señor me dio un código de oración, como mi idioma de oración. Entonces empecé a orar en lenguas y cambió todo. Y en ese momento mis padres empezaron a ir a una clase, porque después del bautismo ellos querían saber todo de Dios, que no sabía antes, que había poder, hay sanidad, hay cosas que no sabíamos nosotros. Entonces ellos empezaron a asistir clases de cómo aplicar a tu fe. O tu fe. Entonces yo empecé a ver lo que ellos estaban haciendo, y más de todo fue la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona, la palabra de Dios, las promesas, podemos bancar en las promesas. Y entonces cuando alguien empezó a enfermarse, ellos pusieron manos y oraba, y éramos tan chiquitos en eso, no sabíamos nada, pero es como, ok, ¿cómo hacemos esto? No sé, pero Señor, hace algo, por fe. Y el Señor lo hizo, el Señor era muy bueno, y entonces Él empezó a sanarnos, y aprendimos que la palabra que dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, realmente funciona como medicina. Es como empezamos a tomar la Biblia en una manera literal, y literalmente recibimos las respuestas. Entonces ese fue el proceso Y antes de terminar, me gustaría que también dejemos en claro que es importante que todos, pero este podcast es para mujeres, todas podemos creer, todas tenemos la capacidad para creer. Tal cual. ¿O no? Sí. Algo que decía Jerry es también como cuando le permitimos al Espíritu Santo que si bien nosotros tenemos fe, Él también nos enseña a caminar en eso. Entonces también como permitirle al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros y que nos llene también de esa fe. Entonces yo creo que sí, obviamente todos tenemos también la capacidad de creer, pero tenemos que disponer también nuestro corazón, ¿no? Porque mismo recuerdo ahora en Hebreos 11, habla de que el que quiere estar cerca de Dios tiene que creer en Él primero. Entonces como que ahí comienza todo, ¿no? Primero, si querés estar cerca de Dios, comenzá a creer en Él, comenzá a creer que Él existe y que Él tiene planes para vos. ¿Sí? Entonces es como un pequeño comienzo de todo el caminar divertido que dice Jerry que podemos tener nosotras. Son como regalos que están ahí a nuestro alcance, solamente tenemos que acercarnos a Dios y tomarlos. Me encanta. Totalmente. Y Romanos 12:3 dice que todos hemos recibido una medida de fe. Pero ¿qué vamos a hacer con esa medida? Si yo pongo a un lado y enfocarme en todo lo demás, nunca va a crecer. Pero cuando yo empiezo a dar comida a ese medida de fe, cuando yo empiezo a leer la Biblia y memorizar versículos que me impactan y empezar a aplicar la vida, entonces mi fe va a crecer. Totalmente. Sí, totalmente.
Pensé que sí, querías no, decir iba a algo. decir algo, pero no sé si... No, y algo que también por ahí estaba pensando es, muchas veces vienen, cuando nosotros comenzamos a tener fe, vienen pensamientos, ¿no? Vienen pensamientos que te dicen, no vas a poder, no lo vas a lograr, o personas o lo que sea, siempre viene como un pensamiento. Y algo para no dejar anidar ese pensamiento que haga que quizás nos volvamos atrás en lo que nosotros estábamos creyendo, creo que es memorizarte la palabra de Dios. Y un versículo que a mí me sirve mucho en esos momentos donde la lucha quizás no es afuera, sino que es acá adentro. Es decirme a mí misma, Dios no es hombre para que mienta. Está en Números este versículo. Y me repito, Dios no es hombre para que mienta, y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, también creo que es súper importante si vamos a comenzar, porque la verdad es que no sé quién va a estar escuchando, pero si vamos a comenzar en este camino de comenzar a creer en Dios, de comenzar a caminar por fe, van a venir seguramente luchas y algunas van a ser mentales, pero memorizarte versículos, saber la palabra de Dios y conocer que Él quiere para nuestra vida es re importante para seguir avanzando y creciendo. Eso es Números 23:19. Sí. La razón es porque yo necesito ese también y yo memoricé por esa razón para ayudarme en recordar eso. Sí. Qué bueno. Hermoso. Yo quiero escuchar más testimonios. No sé vos, Sí. Euge, pero Sí, yo también. es el podcast ideal para escuchar. No sé si quieren contarnos alguno más antes de terminar. Sí, testimonios. Ay, que hay muchos. Me encantan. Testimonios cotidianos es como, justo antes de empezar les contaba que hace un tiempo a mí me vacunaron y estaba sintiéndome mal y al día siguiente teníamos una despedida que para mí era súper importante. Y yo decía, no quiero sentirme mal, no quiero sentirme mal. Y con Kevin agarramos y dijimos, bueno, vamos a orar. Estábamos mirando una película tranquilos en casa y fue como, ok, vamos a orar. Señor, te pido sanidad. Yo cerré mis ojos y cuando abrí ya no tenía más dolor de cabeza y ya no tenía más dolor en mi cuerpo. Y fue como una sanidad cotidiana. Fue como aplicar todo lo que nosotros vemos a lo cotidiano. Y después tengo quizás algo que requirió más tiempo, que es un testimonio que viene desde Misiones, que me encanta contarlo porque es una sanidad también del corazón. Una mujer, que no voy a decir su nombre, pero que es de Misiones, de donde son mis papás, se sentía muy mal, estaba muy deprimida. Sus vecinos mandaron a llamar a la iglesia se acercó a ella, oró por ella aceptó a Jesús en su corazón y bueno, antes de que todos se vayan de su casa, les dijo, vengan, pasen, y mostró que debajo de su cama tenía una soga porque ella esa noche se quería quitar su vida. Entonces, Dios comenzó ese proceso en ella y hoy en día ella se bautizó, su esposo, su familia salió de las adicciones y todo esto porque le creyó a Dios, aceptó a Jesús en su corazón y decidió creerle, ¿no? Y pudo sanar, restaurar su familia y hoy en día su familia está hasta bautizada. Sí, entonces son testimonios que a mí me encantan porque tienen que ver con cosas que a veces pasan como la depresión o sanidad del corazón que muchas veces necesitamos también. Yo quiero mencionar algo porque antes el Señor me habló de hay una mujer en este momento que estaba escuchando esto, que estaba pasando por los mismos pensamientos. Wow. Y yo siento que vos estuviste llorando casi toda la mañana y no sabía qué hacer y estás pensando que estás sola y que nadie está haciendo bolilla por vos. Pero el Señor quiere que Él sí está atendiendo tu llanto. Él quiere que sepas que Él está al lado de vos. Él quiere ser tu todo. Él quiere dejarte saber que Él está escuchando, pero no solamente para hacer sus cosas, pero para atenderte y ministrarte. El Señor quiere darte su paz. El Señor quiere darte su amor en una manera más que has experimentado. Por favor, en este momento, abrí tu corazón y entendé que tu papá celestial quiere darte lo que necesitas y cambiar esa desesperación por esperanza. Wow. Qué lindo. Sí. Y creo que también hay mujeres que están atravesando otras situaciones puntuales, específicas. Sabemos que estamos pasando todavía un tiempo medio raro. Sí. Hay enfermedades, situaciones del corazón, como decía Prisi. Y sabemos que, sea que nos están escuchando ahora cuando sale el podcast o en el momento en el que sea,
podemos activar nuestra fe y creerle a Dios. Así que, ¿qué les parece si terminamos, antes de terminar, oramos? ¿Tienen ganas? Me ¿Sí? encantaría. Claro que sí. Y te invitamos a las que están del otro lado también a orar con nosotras. ¿Les parece? Sherry, ¿querés Sí, acompañarnos? Gracias, Señor, sos un Dios tan importante, pero vos podés darnos tu manera para vivir. Vos podés darnos ganas para continuar. Vos querés darnos la victoria en cada situación que estamos enfrentando. Gracias que no hay nada hoy que vamos a enfrentar que vos y yo juntos no podemos sobrevencer. Gracias, Señor, que nosotros somos vencedoras, Señor. Que cada mujer que está escuchando a este podcast, cada mujer puede ser una persona que tiene éxito en la vida. Es alguien que puede escuchar la voz de Dios, porque es normal por una hija escuchar la voz de su papá. Y gracias, papá, que vos tenés cosas para darnos. Gracias, papá, que vos tenés consejos para hoy en día. Gracias, Señor, que vos tenés las respuestas a cada pregunta y cada situación con que estamos adentro. Gracias, Señor, sos un buen Dios, un Dios tan lindo, un Dios tan interesado, un Dios que está escuchando nuestras voces. Gracias, Señor. Gracias por estar acá con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Me encantó este podcast. Seguiríamos un montón. Muchas gracias, Sherry. Muchas gracias, Pri. Gracias. Fue un placer, la verdad. Gracias, Euge. Estamos re chochas con estos Estamos podcasts. re lindo, la Sí. verdad que ya quiero volverlo a escuchar. Sí. Y si sentís que tenés que compartírselo a alguien más, compartilo, porque siempre tratamos de enviar los links y Exacto, para que alguien más pueda ser bendecido con el podcast. exacto. Y queremos escuchar tus testimonios. Por Eso. favor, mándalos a... Sí. Pero llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo podcast de Alegres.